Todo comienza siempre el 1 de enero. De este lado del planeta, ese es el día donde confluye toda suerte de nuevos retos, negocios, planes de vida y otro montón de cosas. Ese día se convierte en el momento justo para refrescar nuestra alma con nuevos proyectos. Es una oportunidad que nos da la vida para lograr eso que tanto deseamos y, además, es el día para proclamarlo y sentirlo. Algunos le dan las gracias al año viejo y otros le hablan al año que comienza como si este fuera una nueva pareja. Sorpréndeme, año nuevo. En mi caso, después de haber vivido más de 35 años teniendo sobrepeso y habiendo sufrido una larga cadena de intentos frustrados para bajar esos kilos de más, el 1 de enero es un día para descansar y no pensar en nada porque, al final del día, aún quedan, siempre y cuando el año no sea bisiesto, otros 364 días para trabajar bastante. Es normal que nos guste tener esperanza y reforzar nuestros propósitos. Ese día es ideal para gritar a los 4 vientos las cosas que queremos, levantarse, decirle al mundo que viene otro año y que acá estamos para lograr, esta vez sí, lo que no hemos hecho en todos los años anteriores. Al menos ese día nos lo creemos. El 1 de enero del que les quiero hablar fue realmente muy especial. Tan especial que me hizo contarles esto. Ese primer día del año, nos levantamos alrededor de las 9 de la mañana y, aunque era un poco temprano para levantarse en una fecha como esa, teníamos que hacer cosas de padres y prepararnos para ir al mediodía a casa de la suegra. Aunque no era mi suegra, sino la de uno de mis mejores amigos, lo que importaba era que teníamos todo listo para ir a tomar sopa de pescado al estilo venezolano, lugar de donde soy originalmente. Cuando les digo que esta sopa estaba llena de sabor, creo que no les estoy siendo justo. Era verdaderamente deliciosa. Iba acompañada de arepas con mantequillas hechas a la leña. Le poníamos un toque de limón y picante para darle más sabor. Esa sopa no solo me quitaba el hambre y la resaca, sino que me acariciaba el alma, aunque a veces nos cueste aceptarlo. Cuando nos comemos un plato de comida que nos gusta mucho, nos sentimos bien. Hasta cierto punto, podría decir que esa comida, en compañía de amigos, música, risas, alcohol y paz, nos llenaba de amor. A diferencia de cualquier otro desorden como las drogas o cualquier otra cosa que se les venga a la cabeza, todos los seres humanos del mundo necesitamos comer para vivir y, si es con buena sazón y con buenos amigos, mucho mejor. Mientras yo me llenaba de amor con el tercer plato de sopa y la séptima cerveza, detrás de mí se encontraba el hijo de una amiga muy querida, quien, a su vez, estaba terminando su segundo plato de sopa. Era uno de esos niños preadolescentes delgadísimos que comen más que 4 adultos juntos, y a mí lo único que me causan es envidia. En tanto que ese joven se levantaba a buscar su tercer plato de sopa, escuché a su madre acercarse y decirle: «¿Te vas a comer el tercer plato? Si sigues comiendo como un animal, vas a terminar peor que Julio». La verdad es que yo he sido gordo toda mi vida. En ese momento pesaba más de 140 kilos y tenía obesidad mórbida grado 2. Estábamos en un área grande al aire libre, sentados en sillas puestas de manera desordenada por todo el espacio, porque no todos teníamos mesas, así que no sé cómo logré escuchar esa conversación. Justo en ese momento, al escuchar esa frase, se me vinieron 1000 cosas a la cabeza. Fue una terrible mezcla de sentimientos y me sentí vulnerable. Después de años de haber asumido mi gordura como algo con lo que iba a vivir el resto de mi vida, y de haber creado una barrera en contra de lo que alguien pudiese decir o pensar acerca de mi peso, esas palabras me hicieron sentir sin protección. Al final de todo, eso es todo lo que hacemos en algún momento de nuestras vidas: poner una barrera para intentar soportar lo que venga desde afuera, hasta que llegue el momento en que lo que viene desde afuera la supera. En mi caso, fue el comentario de esa madre. Lo único que hice fue quedarme en silencio y, por supuesto, seguir tomando aquella delicia de sopa que era lo único que no hacía que todo fuese tan extraño en ese instante. Seguía tomando sopa mientras analizaba la frase y me di cuenta de que todos mis intentos por ser un buen modelo para la sociedad no habían sido suficientes, ya que, por mucho esfuerzo que hice en aportar cosas positivas, terminé siendo el modelo de lo que nadie quiere ser: un obeso. Justo en ese momento, recordé cuando mi mamá me decía que fumar drogas me haría terminar como el vagabundo que vive en las calles, medio desnudo y sin un hogar porque todo lo gasta en alcohol o drogas. Solamente por ser gordo, esta vez era yo ese modelo negativo.
Con este relato no tengo la intención de hacerme la víctima, pero sé que ante este tipo de historia que les acabo de contar, la mente humana posee la capacidad de irse a los extremos. Muchos de ustedes podrán sentir empatía por cómo me sentí y muchos otros pensarán, ¿quién lo manda a comer como un animal? Yo también le diría eso a mi hijo para que no se ponga como un cerdo. La obesidad es compleja, puesto que para vivir necesitamos introducir nutrientes en nuestro cuerpo. Si comer estuviese reservado exclusivamente para un grupo de seres humanos, sería todo más fácil. Así que, por esto, les pido que no veamos la obesidad y la gordura como algo blanco o negro. Recordemos que hemos llegado a donde estamos por esa capacidad de analizar y no lanzar conclusiones básicas. Y así es también como debemos entender este tema. Ahora bien, antes de que se queden con esa espina clavada en el corazón odiando a mi amiga, o apoyándola y odiándola sin saber qué hacer porque los dos tienen algo de razón, les voy a ser muy honesto. Aquel 1 de enero transcurrió como lo esperaba. Comí un montón, tomé otro montón, me reí, disfruté, compartí con todos y llegamos a casa tranquilos y en paz porque comenzábamos el año con mucha alegría. En este audiolibro hablaré sobre ello. Disfrutar y no dejar de lado quiénes somos y de dónde venimos, pues, si hay algo que me impresiona de todos los programas y realities de comida que he visto, y miren que he visto bastantes, es que hasta los chefs más famosos y hasta los críticos culinarios de películas de Disney como Anton Ego de Ratatouille, siempre recuerdan y añoran los sabores de sus casas, los sabores de sus orígenes. No me gusta generalizar, pero, en este caso, me atrevo a afirmar que todo ser humano siempre tendrá el recuerdo de esa comida que disfrutaba cuando era niño. En mi caso, recuerdo aquellas arepas venezolanas que mi abuela hacía en un sartén del año 1919 que, por alguna razón, les daba un sabor único. Y luego las rellenaba con mantequilla y queso blanco rallado. Eran tan grandes que las llamaban rueda de camión, y yo me podía comer hasta 2. Ahora, antes de continuar, quisiera que en este momento se detengan y piensen en esa comida que les gusta comer, algo delicioso. ¿Lo recuerdan? Ahora piensen que se lo están comiendo sin remordimientos. ¿Lo lograron? Pues bien, de vivir sin remordimientos también se trata este audiolibro, o al menos de reducirlos hasta llegar a tener un equilibrio de las cosas. Lo importante es que esa experiencia le imprimió energía a muchas cosas que ya había pensado, hablado o vivido como gordo y me llevó a plantearme la pregunta de qué cosa positiva podía aportar a la sociedad para que todos entendieran qué significa realmente ser obeso. Quería realmente que la gente entendiera que hay muchas cosas más allá de «es que él es gordo porque no mueve esas nalgas». Así que de ahí salió un deseo de contar mi historia. Ahora bien, para que fuera una buena historia, no solo tenía que contar la historia de lo que había vivido como obeso, sino también la historia de cómo logré vencer la obesidad. Con ese deseo me quedé unos 4 años más, pues, como otros millones de personas en el mundo que me han acompañado en esta experiencia de ser parte del Club de los Obesos en el globo terráqueo, seguí comiendo e intentando rebajar sin mucho éxito. Sin embargo, pasado ese tiempo, ocurrió la magia que desató el cambio. Me quedé sin trabajo al mismo tiempo que tuve que mudarme a otro país. Sé que no suena nada alentador, pero para mí lo fue, lo que hizo que entrara en un proceso que me cambió la vida. A la fecha, he bajado más de 50 kilos y no vivo asustado pensando en si los voy a recuperar. Superé esa sensación tan característica del gordo y dejé de creer que estaré así por el resto de mi vida. Llegué al momento de ver hacia atrás y sentir genuinamente que gané la batalla. Ahora estoy listo para contarles mi historia. Este audiolibro trata de la obesidad. Aquí busco cómo quitarnos el estigma que conlleva esa frase repetida y trillada que dice «somos lo que comemos», y más bien hablar de que todos los seres humanos en la Tierra somos y comemos. El existir y el comer están relacionados el uno con el otro, sin etiquetas. Mi deseo es contarles, desde varios puntos de vista, qué es la obesidad y, de este modo, puedan entenderla de manera holística. También quiero hablar de mi experiencia siendo un obeso estudioso de la obesidad, lo que me permite explicarla de la forma más real posible. Lo explicaré sin dramatizar y sin hacerme la víctima, pero tampoco alabando las corrientes pseudocientíficas tan de moda entre muchos gurús del fitness. Así como he visto bastantes series de gastronomía, también he consumido toneladas de información, series, libros, recetarios y panfletos acerca de la obesidad. Creo que,
en varias ocasiones a lo largo de mi vida, he soñado que estoy sentado en un sillón comiéndome una hamburguesa doble y viendo un maratón de documentales en Netflix acerca de la nutrición. Les presento la obesidad explicada por un verdadero experto. Yo, un exobeso. Y este es el resultado. Para comenzar a explorar el concepto de la obesidad, necesitaba entender cuál era el origen de todo esto. ¿El gordo nace o se hace? Para responder esa pregunta en el primer capítulo, necesitamos entender de dónde venimos. Si nos vamos a millones de años atrás, vamos a ver que, sin importar lo antigua que sea, cada una de las especies ha tenido la necesidad de alimentarse. Como cualquier otra especie, el Homo sapiens también lo hace. Si entendemos quiénes éramos en el pasado y cómo comíamos durante esos años, podemos hacernos una idea de quiénes somos ahora. Está comprobado que genéticamente somos 99% iguales que aquellos primeros humanos que vivieron hace miles de años en el oeste de África, lugar donde se consiguieron los primeros indicios de lo que somos hoy en día. Muchas veces la modernidad nos hace renegar de nuestro origen, pero lo cierto es que nuestros ancestros vivieron decenas de miles de años alimentándose de una forma específica y es bastante pretencioso e ignorante creer que, apenas en los últimos 100 años, fue en las dietas de moda que se descubrió cómo es la manera correcta de comer. Antes de profundizar en cualquier tema, lo primero que quise saber fue cuándo nos convertimos en cazadores de obesos. En este segundo capítulo, intenté comprender por qué en la actualidad existe tanta repulsión hacia las personas con sobrepeso. Cualquiera me puede decir que esto es debido a que estamos viviendo una epidemia, y puede estar en lo cierto, pero ¿es esto una lucha por la salud o por la estética? Quisiera que alguien me diga por qué el solo hecho de tener obesidad hace que a una persona le cueste más conseguir empleo. Debo aclarar que yo no tengo ningún problema con la estética porque, al fin y al cabo, la belleza es algo muy subjetivo. Sin embargo, sí tengo problemas con llevar las cosas a los extremos. Lo que quiero es hacer un llamado al equilibrio en un mundo lleno de puntos de vista radicales. Si tomamos lo mejor de los dos mundos, podemos ser mucho más felices, más plenos y sobre todo tener mucha paz. La alimentación no es algo que debemos ver ni como una tortura que haga que nos llene de miedo pinchar cualquier cosa con un tenedor porque creemos que nos vamos a convertir en obesos, ni mucho menos como algo que nos llene de culpa, sino más bien como algo que podemos disfrutar en la enorme diversidad que el mundo nos ofrece. Habiendo dicho eso, en el tercer capítulo intenté responder la pregunta: ¿cómo se ha visto el gordo a través de los años? Para hacerlo, me sumergí en los libros de historia. Fue así como exploré el desarrollo de la gordura en nuestra sociedad, puesto que no siempre fuimos gordos, ni siempre se ha odiado a los gordos. Me tomé el tiempo de entender también cómo se aproximaba la gente al sobrepeso en el pasado y cómo también la mujer pasó a tener un papel preponderante en esta lucha-sufrimiento. Este es un recorrido que comienza mucho antes de la Edad Media y llega hasta el día de hoy. Cuando comencé esta búsqueda, jamás imaginé que en el pasado hubiesen existido doctores que tratasen la obesidad dejando al descubierto los pies de sus pacientes, pensando que eso ayudaría a que los vapores salieran del cuerpo y, como consecuencia, la persona bajaría de peso naturalmente. No obstante, ese no es el problema. El problema ha sido que, 700 años después, siguen poniéndose de moda métodos tan ridículos como los de aquella época. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por desesperación y muchas veces por estupidez, hay personas que aún se someten a ellos. Hay un factor importantísimo en la ecuación que intentamos resolver para abordar correctamente el tema de la obesidad: la parte emocional. De esta forma, en el cuarto capítulo, voy a hablar de la importancia de la psicoterapia para la vida. Aún me impresiona cómo la mayor parte de los tratamientos contra la obesidad se enfoca solamente en tratar lo superficial: grasa, exceso de piel y hacer desaparecer la barriga. Pero lo que realmente olvidan es que internamente tenemos una relación emocional con la comida. ¿Recuerdan cuando les dije que hay platos que nos llevan hasta nuestra niñez? Ese es el punto. Por muy delgado que seamos, siempre vamos a tener un vínculo emocional con la comida, y esa es una realidad con la que tenemos que vivir todos. A veces me molesta cómo algunos conferencistas motivacionales, entre comillas, tratan de que veamos la obesidad como una responsabilidad intrínseca de la individualidad del ser. Pero qué profundo eres, Julio Ramón. Es decir,
Si somos gordos, es por nuestra culpa, no nos hemos decidido a cambiar nuestra vida y hacer las cosas que hay que hacer para estar saludable. Si me detuviera a pensar en todas las cosas que tuvieron que ocurrir para que yo me convirtiera en la persona que soy hoy, puedo entender perfectamente por qué la gran mayoría de las personas que sufren de obesidad no sale de ese estado usando nada más que una voluntad de hierro. Muchas veces esa voluntad ya está desgastada por tantos intentos infructuosos para bajar de peso y eso, después de muchos años, se convierte en una frustración muy grande. La psicoterapia es importante. Un ejemplo de ello es un par de amigos muy queridos que se separaron y, aunque vivieron un desastre emocional, ninguno de los dos pensó que necesitaba terapia. Incluso cuando desde afuera se veía claramente que necesitaban una guía emocional. Muchos pensamos que no necesitamos terapia para bajar de peso porque queremos demostrar nuestra fortaleza mental. Pero tenemos que darnos cuenta de que la verdadera fortaleza se demuestra al abrir nuestra mente y buscar ayuda para mejorar. Todos necesitamos ayuda emocional en algún momento de nuestras vidas y el objetivo de este capítulo es que seamos más efectivos a través de aceptarnos como seres humanos diferentes e individuales. Después de haber escrito sobre la historia de la obesidad y la importancia de las emociones, querría responder el por qué el gordo es así. Y acá hago un paréntesis para recordar que esta es una perspectiva que, aunque he apoyado con varias referencias, es algo muy personal porque surge de cómo viví y vivo en la comunidad del sobrepeso social y emocional. En este quinto capítulo muestro una aproximación, incluso autobiográfica, de las cosas buenas que tenemos muchos gordos y lo que podemos aportar a la sociedad. Así que no quisiera que entendieran que lo que deseo es que vivamos en una sociedad de gordos, por si algunos quieren irse a ese extremo, sino más bien que crecer como gordo nos da ciertas capacidades y discapacidades que es importante que expliquemos. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta de que existe una tendencia absurda que afirma que los gordos somos más alegres? Yo quiero que entiendan cosas como que los gordos también tenemos que vivir nuestras alegrías y tristezas y, sobre todo, cómo se pueden superar un poco esos estigmas ante la gordura que a veces rozan en lo patológico. A lo largo de mi vida, he pasado muchos años trabajando en la industria de la salud y, sin duda, trabajar en este tipo de empresas nos deja una formación científica. En mi caso, esto me permitió entender muchísimas cosas, especialmente aquellas relacionadas con mi salud. Gracias a esto, me siento en la capacidad de escribir el sexto capítulo donde hablo sobre qué es lo que dice la ciencia acerca de la obesidad. No pretendo ser médico, solamente pretendo hablarles de qué significan los desórdenes metabólicos y de algunas evidencias científicas que nos ayuden a entenderlos de la forma como hubiese querido que me la explicaran en algún momento de mi obesidad y nadie lo hizo. Además, quiero hablarles de cómo nuestro cuerpo funciona. También voy a aprovechar para hablarles de la obsesión del ser humano por hacerse parte de una tribu y de cómo todos tenemos una dieta que venderle al mundo. Una dieta que nos sacará de la prisión que es la gordura en la que vivimos. Creo que nos comportamos con las dietas de una manera parecida a como nos comportamos con las religiones. Religiones de Dios o de modelos sociales de creencia para que no vayan a creer que los ateos no tienen religiones. Queremos compartirlas con todo el mundo y salir a llevar las buenas nuevas de nuestra dieta para convertir a los herejes que aún no la han probado. Muchas veces, queremos venderle nuestra religión nutricional a todos, como si fuéramos vendedores de Herbalife o peor. Mi interés en este capítulo es romper algunos mitos, hablarles con evidencia científica acerca de los problemas metabólicos y dejar el fanatismo religioso dietético. Luego de explicarles la ciencia de por qué somos gordos, en el séptimo capítulo les cuento la historia de lo que hice para llegar al peso que tengo hoy en día. Si a ustedes solo les interesa conocer el tratamiento que me funcionó para rebajar, y no les interesa comprender más de cerca los múltiples aspectos de la obesidad, les recomiendo que vayan directamente a este capítulo. No es lo que yo quisiera, tampoco es lo ideal, pero no puedo detenerlos. Bajar de peso no me da poderes sobrenaturales para evitar que pasen las páginas. Sin embargo, siento que este audiolibro no se puede escuchar como un titular de esos clásicos que uno ve en las redes sociales. Estudio de la Universidad Le Cordon Bleu indica que los hermanos menores son más inteligentes y viven más. Antes de que piensen, Julio Ramón se puso a inventar nombres. La Universidad Le Cordon Bleu sí existe.
pero es una universidad que no haría esos estudios porque forma chefs en Perú. Así que, si decidieron leer únicamente esta introducción, al menos se llevan ese pedacito de información que posiblemente no esté de todo relacionada con el título. Claro que esa información no les servirá de mucho. Como tampoco creo que sirva de mucho solo escuchar cuál fue el método que usé para rebajar sin ningún tipo de contexto. La nutrición es algo muy personal, y por eso este capítulo no puede verse como una receta, sino como un conjunto de herramientas que me funcionaron a mí y que quizá les puedan funcionar a ustedes, o no, que también quieren cambiar alguno de sus hábitos. Acto seguido, pienso dedicarle el 8º capítulo a la mujer. Curiosamente, en la Edad Media e incluso hasta hace poco, la gordura no distinguía el sexo. No obstante, actualmente hay patrones bien establecidos de cómo se entiende la gordura en cada género. La mujer es un ser extraordinariamente complejo y maravilloso. Por varias razones que ya les contaré, he tenido que afrontar el sobrepeso en la mujer, el cual es un problema mucho más enrevesado y con muchas más facetas que en el hombre. En este capítulo, busco hacerle un homenaje a las mujeres que han estado en mi vida y que han sido parte fundamental de quien soy, puesto que algunas mujeres, aunque sean tremendamente exitosas, siempre arrastran la sombra del sobrepeso. Entendamos que sin la mujer no tendríamos tantas herramientas para tratar el sobrepeso. A diferencia de los hombres, las mujeres siempre buscan cuidarse. El problema, sin embargo, son los excesos y las posiciones radicales a las que puede llegar la mujer. Por lo que es importante explorar la pregunta: ¿por qué todas las mujeres piensan que están gordas? Como gordo que tuvo sentimientos similares, pienso que las entiendo mucho mejor, y respetando las diferencias obvias que tenemos, creo que entiendo su lucha y entiendo que, así como la mujer es dura consigo misma, también suele serlo con las otras mujeres que ve en la calle, hasta con su mejor amiga. Este capítulo exalta la belleza de la mujer y su valor. ¿Hacia dónde vamos con la problemática de la obesidad? Esa pregunta es la que nos debemos hacer y desarrollo en el 9º capítulo. En el año 2035, se espera que la mitad de la población adulta de México, el país donde actualmente vivo, sea diabética, por lo que cada vez es más importante entender cuál es el enfoque científico sobre esta problemática en los próximos años y entender cómo nos podemos preparar. Podríamos decir que la obesidad es una pandemia que, tal como el coronavirus, requiere de un cambio de mentalidad profundo de parte de la humanidad para poder superarla. Es clave convertirnos en activistas en contra de los comportamientos que favorecen la aparición de la obesidad. Si hay algo que rescato del movimiento fitness, es que, en algunos casos, nos ha abierto los ojos sobre las cosas que comemos, cómo cuidar nuestra alimentación y cómo lograr que las empresas cambien su forma de producir alimentos para beneficio de sus consumidores. Todo esto también tiene que ver con la economía. Somos consumidores con derechos y para ejercerlos no solamente tenemos que levantar nuestras voces, sino que también podemos dejar de consumir cosas que nos hacen daño. Si una empresa ve mermadas sus ventas en un 50% porque la gente empezó a cuidar su nutrición, la empresa solo tiene dos opciones: evolucionar o cerrar. De esa manera, los consumidores ganamos, ya que las empresas ofrecerán alimentos que sean más amigables con nuestro organismo. No podía terminar de narrar este audiolibro sin hablar de cómo muchas veces la obesidad se relaciona con la salud de nuestros gobernantes y de cómo, a mi juicio, debemos entender o dimensionar ese vínculo tan particular. Es una narración corta que solo busca que reflexionemos un poco sobre cuál es el papel de nuestros gobernantes y el nuestro como ciudadanos frente a la obesidad o la salud de quienes dirigen los destinos de nuestros países. Antes de terminar esta introducción, también quisiera compartir con ustedes una experiencia que viví con un amigo homosexual. Estábamos conversando y, en determinado momento, comencé a sonreír para mis adentros porque estaba conteniendo un chiste sobre gays y no quería ofenderlo. Mi amigo, como buen gay, se dio cuenta de inmediato que había algo que quería decir, pero no decía. Así que me detuvo en seco y me dijo estas palabras lapidarias: si vas a contar el chiste del marico, hazlo, porque más me molesta que no lo digas para evitar ofenderme. Esto se los cuento porque lo que menos quiero con este audiolibro es que dejemos de reír y verle el lado divertido a la vida. Además, me gustaría que intentemos ser francos con nuestros problemas y nuestros prejuicios ante ellos. Yo pasé muchos años de mi vida tratando de aceptarme y, luego de muchos años de haberme aceptado como gordo, conseguí bajar de peso.
Veamos esto con la seriedad que se merece, pero, al mismo tiempo, con buen humor. Recuerdo que cada vez que llovía fuertemente y se oía uno de esos truenos ensordecedores, mi hermano gritaba: «¡Vayan a buscar a Julio que escuché que se cayó!», haciendo referencia a que el sonido estruendoso no era un trueno, sino yo golpeándome contra el piso. Aunque esto fuese una burla contra mi obesidad, me causaba, y aún me causa, una risa impresionante. En primer lugar, me reía porque es mi hermano y, en segundo lugar, porque me conoce como pocas personas. Sé que me ama y me río de sus chistes. De este modo, es importante que nos demos cuenta de que, para reírnos de la obesidad, necesitamos dos cosas: confianza con la persona sobre la que haremos el chiste y buena intención. Si lo que buscamos es herir, lo vamos a lograr, pero siempre será una acción estúpida e innecesaria. En cambio, en medio de la cordialidad y la buena intención, todo es posible, incluso reírnos de un gordo, de un gay o de ti mismo, sobre todo si eres gordo y gay, porque esa risa será la más genuina de todas. Gracias por escucharme. Reglas del juego. Como con todo audiolibro, podrán o no estar de acuerdo con lo que aquí escuchen. No obstante, como creo que podemos estar de acuerdo en que estamos tratando un tema delicado, al menos para mí, quisiera proponerle las siguientes reglas. Me referiré a ellas cuando haga comentarios más adelante, porque considero que son importantes para no caer en sentimientos negativos sin sentido y poder aprovechar este audiolibro de la mejor forma. Las dos reglas de este audiolibro serán las siguientes. Número 1. Intentemos no llegar a los extremos. Imaginen esa situación en la que le dicen a alguien que baje la voz y la persona les responde: «Pues entonces me quedo callado». A lo que responden: «No estoy diciendo que te quedes callado, solo que bajes un poco el volumen de tu voz». La otra persona se molesta y deja de hablar, o peor aún, habla más fuerte porque nadie le puede coartar su derecho de hablar. Este tipo de ejemplos saldrán a relucir a lo largo de todo el audiolibro. Cuando les hablo del papel del gordo en la sociedad, no quiero que entiendan que mi deseo es que los gordos dominen el planeta, ni mucho menos que seamos todos una comunidad de gordos en sillas de ruedas, como en la película Wall-E. Tampoco quiero que cuando hable de bajar de peso, entiendan que ahora todos tenemos que comer lechuga y correr 20 kilómetros todos los días. Todo se trata de alcanzar un equilibrio y es lo que intento lograr con este audiolibro, incluso en las opiniones que emito, lo cual me lleva a la segunda regla. Número 2. Mi opinión es mía y no de ustedes. Con esto no quiero decir que tengo toda la razón en las cosas que aquí planteo. Recordemos la primera regla, ni que no estoy dispuesto a cambiar mis ideas en el futuro. Mi opinión es mía y les pido que la respeten. Si no la comparten, está bien. De la diversidad se nutre la vida, pero de la verdadera diversidad, no esa diversidad de la gente que dice ser de mente abierta, a pesar de que solo consume 5 tipos distintos de comida y está cerrada a conocer otros mundos diferentes dentro de la alimentación. Creo que vivimos en una sociedad donde muchos claman por tomar posiciones firmes ante los problemas del mundo, pero yo creo más en la flexibilidad que en la rigidez. Por ejemplo, hace 40 años el aguacate era considerado una grasa maligna que no debía ser consumida. El límite del colesterol total permitido por las sociedades científicas cardiovasculares era de 240 y hasta más. Pero gracias a nuevas evidencias científicas, las cosas han ido cambiando. De hecho, el péndulo se ha movido tanto que hoy el aguacate es considerado un vegetal, o una fruta, tan saludable y apetecible que todos lo desean comer durante todo el año. El mundo desea comer esa fruta, o vegetal, con tantas cualidades maravillosas. Asimismo, los límites aceptados por la comunidad científica con respecto al colesterol total están definidos en 200. Con todo esto quiero decir que hay muchas cosas que yo puedo decir con las que ustedes no estarán de acuerdo. Si no están de acuerdo conmigo, no pasa nada, porque tampoco creo que mis verdades sean absolutas. Yo no creo que les esté ofreciendo una panacea con este audiolibro, pero sí estoy seguro de que es una herramienta más que les puede ayudar en su proceso para afrontar el sobrepeso de una manera diferente y quizá motivarlos hasta que lleguen a su peso ideal. Recuerden que yo no busco convencerlos de un nuevo e infalible método para rebajar. Solo procuro enseñarles otro punto de vista acerca de la obesidad explicado por mí.
un ex obeso que vivió gran parte de su vida sumergido en ella. Este es un punto de vista que les puede servir para su día a día. Quizá no les funcione todo lo que lean aquí, pero seguramente conseguirán algo que sí lo hará. Pienso que logramos crecer como personas cuando nos mantenemos ecuánimes. No nos dejamos llevar por pasiones y posiciones extremistas y cuidamos a nuestro prójimo sin importar que piense distinto a nosotros. Ese es mi deseo para ustedes que me escuchan, que podamos crecer juntos en todo, menos en nuestro peso.